En este primer vídeo vamos a ver los aspectos fundamentales de la primera parte del tema 1. Como sabéis, el tema 1 es un tema extensísimo, donde vemos obviamente muy de pasada todo lo correspondiente a los periodos de la prehistoria, la Edad Antigua y la Edad Media en la península ibérica. El tema está dividido en dos partes. En esta primera parte nos vamos a centrar en prehistoria y Edad Antigua. Como os decía, es un tema que, como veis, abarca muchísimos siglos. De hecho, toda la prehistoria son miles y miles de años y después los primeros siglos de la historia. Bueno, aquí no hay que volverse muy loco. Este es un tema un poquito distinto a los que vamos a ver en otros momentos. Es sobre todo un tema descriptivo, donde lo que pretendemos hacer es un recorrido muy superficial, no puede ser de otra manera, por estos periodos iniciales de la península ibérica. Os recomiendo que estudiéis siempre con un eje cronológico por delante y más en este caso. En este caso, como vemos, todo este periodo está dividido en una serie de etapas. Vamos a ver prehistoria, vamos a ver historia antigua. Se considera prehistoria todo el periodo anterior a la aparición de la escritura. Como se trata de una cronología específica de la península ibérica, la escritura aparece alrededor del año 1000 a.C., lo que sería la edad de hierro. Por lo tanto, todo lo anterior, paleolítico, neolítico y las etapas del cobre y del bronce de la edad de los metales, lo consideramos prehistoria, y a partir de ahí historia antigua, sobre todo la Hispania romana y el reino visigodo. Esta edad de hierro, que coincide con las colonizaciones que veremos posteriormente, hay autores que la consideran protohistoria, un periodo intermedio entre la prehistoria y la historia antigua. Pero bueno, vamos a ir viendo los elementos fundamentales de estos grandes periodos: paleolítico, neolítico, las distintas etapas de la edad de los metales, y en vídeos posteriores veremos sobre todo la Hispania romana, que es el gran periodo de la Edad Antigua de la península ibérica, y los apenas 2 siglos del reino visigodo. Bueno, eh, aquí vemos pues, bueno, la definición de prehistoria. En la península ibérica sería aproximadamente del año 800.000, o desde hace 800.000 años, cuando aparece el Homo antecesor, que son los restos más antiguos que se han encontrado en la península ibérica, hasta, como decíamos, los primeros textos escritos alrededor del primer milenio antes de Cristo. ¿De acuerdo? La primera etapa de la prehistoria es el paleolítico, literalmente piedra antigua. Son los primeros seres humanos que hay sobre la península, y se caracterizan pues sobre todo por ser grupos depredadores, nómadas, es decir, que se van moviendo, no son sedentarios, que viven en pequeños grupos, muchas veces con una gran relación familiar, y que desarrollan útiles de piedra tallada. Cuando hablamos de útiles de piedra tallada, no pensemos que es algo excesivamente elaborado, sino esta hacha de mano, que sería básicamente una piedra a la que se le han ido dando golpes para crearle una zona más puntiaguda que permita manipular distintos elementos de caza o de otro tipo. ¿De acuerdo? El paleolítico lo dividimos básicamente en tres grandes periodos. Uno inicial muy largo, conocemos como paleolítico anterior, iría aproximadamente, tened en cuenta siempre que aquí las fechas son aproximadas, desde 800.000 hasta 90.000 a.C. Son útiles muy simples, como esa hacha de mano que hemos visto anteriormente, y aquí aparecen especies como el Homo antecesor o el Homo heidelbergensis. Después el Paleolítico Medio, que siempre en prehistoria se considera en la época en la que están el hombre neandertal, los neandertales, aproximadamente la península ibérica entre el 90 y el 35.000 a.C. Aparecen ya ritos funerarios, y hasta hace poco se pensaba que las pinturas eran propias del Homo sapiens del Paleolítico Superior, pero ahora hay estudios que hablan de que los neandertales también hacían arte rupestre. Y por último, el Paleolítico Superior, aproximadamente del 35.000 al 10.000 a.C., ya sería la época del Homo sapiens, y que se caracteriza por los grandes ejemplos de arte rupestre como las cuevas de Altamira o de Tito Bustillo.
Estas serían alguna especie de Homo antecesor, Homo rudolfensis, alguna especie propia del Paleolítico anterior. Este sería el Homo neandertal, hombre neandertal, propio del Paleolítico medio. Y este sería el arte rupestre típico lo tenéis aquí a la derecha, del Paleolítico superior, en este caso las cuevas de Altamira, y también los útiles, como veis, mucho más elaborados, incluso útiles decorativos para un collar, que es lo que hemos visto al principio del hacha de mano propia del Paleolítico anterior. ¿De acuerdo? Aquí tenéis un vídeo que puede ser interesante como repaso del arte rupestre en la península ibérica, y tenéis también un enlace a estos nuevos estudios que he comentado antes, que hablan de que los neandertales también tenían arte rupestre. Hay autores que hablan de un periodo intermedio, obviamente. Ya sabéis que siempre en historia las fechas son, bueno, son meramente funcionales para hacernos una idea, pero no hay un cambio radical de un año para otro o de un periodo a otro. Entonces, en el caso de la prehistoria, sobre todo para la península ibérica, hay bastantes autores que hablan de un periodo intermedio entre el final del Paleolítico, aproximadamente entre el 10.000 y el 9.000 a.C., hasta la llegada del Neolítico. Estos autores hablan de epipaleolítico, es decir, final del Paleolítico, o Mesolítico, ¿vale? Un periodo intermedio entre Paleolítico y Neolítico, aproximadamente entre el 9.000 y el 5.000 a.C. Aquí se van produciendo ya todo el proceso evolutivo hasta llegar a la revolución del Neolítico, como por ejemplo la progresiva sedentarización, es decir, cada vez se van quedando más, viven o al menos no siempre, pero por lo menos periodos largos en un mismo sitio, se incrementa la actividad recolectora, aparece cierta jerarquización social. Como formas de esta época, como el resto de esta época, pues aparece una industria lítica de pequeño tamaño, los llamados microlitos, y una escuela levantina de arte rupestre. Aquí veis, a la izquierda estarían los microlitos, veis, son pequeñitos elementos de trabajo con la piedra, y un arte rupestre donde las figuras aparecen más esquematizadas. ¿Veis? Aquí una escena de caza con respecto al Paleolítico superior. En cuanto al Neolítico, pues bueno, el surgimiento de la península ibérica viene dado tanto por la evolución de las culturas que ya vivían aquí como lo que llega desde Oriente Próximo, y se producen las grandes transformaciones del Neolítico. Se pasa de una economía cazadora-recolectora a una economía productora. Aparece la agricultura y la ganadería asociada, obviamente, a la sedentarización. Hay distintas teorías sobre si primero se produce la sedentarización y después llega la agricultura y la ganadería como consecuencia, o al revés, pero en cualquier caso son procesos paralelos. Con las mejoras que proporciona la agricultura y la ganadería, se produce un aumento demográfico y con ello una especialización del trabajo. Aparecen los primeros signos de jerarquización social y cambios tecnológicos, con una piedra mucho mejor trabajada, una piedra pulimentada, aparece elementos de cerámica, textil, ¿de acuerdo? En este caso, las dos grandes culturas que han dejado el resto de la península ibérica sería la de la cerámica cardial, que es esta que aparece aquí a la derecha, caracterizada por la decoración hecha con conchas de moluscos, y la llamada cultura almeriense, que después ya veréis que va evolucionando hacia otras culturas que veremos después. A la izquierda tenéis, pues bueno, elementos de utensilios y restos de cerámica neolítica. Pasaríamos a la edad de los metales, y el neolítico lo situamos aproximadamente pues, entre el 5.000 y el 3.000 a.C. Alrededor del 3.000 aparece el primer metal que se trabaja, que es el cobre. Aparecen dos grandes culturas, la cultura de los millares en toda la zona del sureste peninsular, y la cultura del vaso campaniforme. ¿De acuerdo? Aparecen también, unido al desarrollo de la agricultura y con núcleos, si no urbanos, por lo menos preurbanos, es decir, que ya prefiguran una configuración urbana, aparecen
el megalitismo, es decir, las construcciones con grandes piedras. En este caso serían enterramientos, los dólmenes, como los que hay en Antequera. Este sería el dolmen de Menga, alrededor de eso, del 3000 a.C. En cuanto a las culturas que hemos dicho, pues aquí tendríamos la cultura de los millares, donde ya se ve una estratificación social, distintas zonas, alguna vivienda diferente, unas murallas defensivas. Esto es una reconstrucción a partir de los restos que se han encontrado. Es pues una cultura de la que no se tienen obviamente muchos datos ni muchos restos, pero que se caracteriza por estos vasos, la llamada cultura del vaso campaniforme, que tienen, como veis, esa forma de campana invertida. Si le damos la vuelta, pues sería la forma de una campana. La siguiente edad a nivel cronológico sería la llamada Edad del Bronce, aproximadamente entre 1800 y 1000 a.C., donde destaca una mayor jerarquización social. Eso se muestra, por ejemplo, en la existencia de ajuares funerarios, y donde destacaría la cultura del Argar, que sería una evolución de la cultura de los millares, toda centrada en la zona de Almería y del sur de Murcia. En Baleares también hay una cultura importante, que es la cultura talayótica. Aquí tenéis un mapa de algunas de las culturas que hay en esta época, alrededor del 1500 a.C. Destaca la del Argar, después el bronce levantino, la cultura de Cogotas, pero bueno, nosotros nos interesa especialmente el Algar, que aparece por esta zona. Aquí tenéis la recreación de una vivienda de la cultura del Algar en una zona en Murcia. ¿Vale? Ya veis que esto empieza a ser ya viviendas que denotan un desarrollo importante.